Episodio 7. El testimonio. El sobrelleva sello oficial. La Comisión de Lunáticos convoca a ciertos expacientes para entrevista confidencial tras la revisión preliminar del asilo. No es un juicio. No es una acusación formal. Es algo más delicado, una evaluación de credibilidad. Si acepta, su nombre quedará registrado en documentos estatales. Si rechaza, su relato perderá peso. El papel tiembla levemente en sus manos. No por miedo a regresar, sino por la conciencia de que ahora su voz tiene consecuencias. No entra por la puerta de hierro. La entrevista se realiza en una sala administrativa externa. Pero el edificio es el mismo. Los muros rojos siguen en pie. Las ventanas altas siguen vigilando. El jardín, visible a lo lejos, parece idéntico al día de su salida. El pasado no desaparece. Permanece inmóvil, esperando ser nombrado. Camina con paso firme. Ya no como paciente, sino como testigo. 3 hombres toman notas. No buscan emociones. Buscan coherencia. Describe hidroterapia prolongada. Sobrecupo. Correspondencia filtrada. Evita exageraciones. Evita dramatismos. En el Reino Unido de finales del siglo XIX, el lenguaje institucional pesa más que la indignación. Habla en términos clínicos. En fechas aproximadas. En observaciones medibles. Su estrategia es clara. Ser irrefutable. El asilo responde. El director médico presenta cifras de recuperación. Cita reformas inspiradas por figuras históricas como John Connolly y estándares modernos de no restricción. Argumenta que la hidroterapia es práctica reconocida. Que el sobrecupo es problema nacional, no particular. Que toda correspondencia se supervisa por seguridad. La institución no niega. Contextualiza. Y en la contextualización, diluye responsabilidad. El enfrentamiento no es emocional. Es narrativo. Algunos periódicos comienzan a cubrir el proceso. No como escándalo, sino como debate sobre condiciones psiquiátricas. El Reino Unido entra en una etapa de cuestionamiento progresivo de instituciones cerradas. La opinión pública aún confía en la medicina. Pero empieza a aceptar que el sistema puede fallar. Su nombre aparece discretamente mencionado como antiguo interno. La etiqueta persiste. Pero ahora está asociada a valentía. La comisión emite recomendaciones. No hay condena severa. No hay cierre inmediato. Pero se ordenan mejoras. Reducción de hidroterapias prolongadas. Mayor supervisión externa. Revisión de correspondencia retenida. Cambios graduales. En sistemas complejos, las revoluciones rara vez son explosivas. Son administrativas. Su testimonio no destruye el asilo. Lo obliga a ajustarse. Y eso, en 1887 y años posteriores, ya es significativo. La exposición tiene consecuencias. Algunos vecinos lo miran con respeto. Otros con sospecha renovada. Un empleador potencial retira una oferta al conocer su pasado público. La libertad social sigue siendo frágil. Pero internamente ocurre algo irreversible. Ya no se define por el diagnóstico. Se define por la acción. El hombre que ingresó temiendo su mente ahora comprende su fortaleza. Años después, sostiene nuevamente una cuchara de metal. El reflejo sigue curvo. Pero ya no parece distorsionado. La identidad no es perfecta. Es resiliente. La experiencia en el asilo no desaparece. Se integra. Y aunque el sistema victoriano continúe evolucionando lentamente hacia el siglo XX, algo cambió para siempre. Un paciente habló. Y fue escuchado. Pero la historia aún no termina. Porque décadas después, el mundo transformará por completo la forma de entender la mente. Y su legado quedará en silencio, esperando redescubrirse. Las reformas avanzan lentamente. La psiquiatría entrará en el siglo XX con nuevas teorías, nuevos tratamientos y nuevos errores. Nuestro protagonista envejece. Guarda su cuaderno. Y décadas más tarde, alguien lo encontrará. En el siguiente y último episodio descubrirás qué ocurrió con ese cuaderno. Y por qué su testimonio sigue siendo relevante más de un siglo después. Continúa. Episodio 8. El legado tras los muros. El jardín,
20 años después. Han pasado más de 20 años desde que cruzó el portón por primera vez. Ahora camina despacio por un jardín distinto. No el del asilo. Uno pequeño, doméstico, con hierba irregular y un banco de madera gastado. El Reino Unido ya no es exactamente el mismo. La era victoriana ha terminado con la muerte de Victoria en 1901. El país entra en una nueva etapa bajo otro clima político y cultural. Pero las instituciones que marcaron su vida siguen en pie. En su regazo descansa el cuaderno. Las páginas amarillentas contienen más que recuerdos. Contienen contexto. Y contexto, cuando el tiempo pasa, se convierte en historia. El cambio de siglo. A comienzos del siglo XX, la psiquiatría evoluciona. Las ideas sobre el inconsciente propuestas por Sigmund Freud comienzan a expandirse por Europa. Nuevas teorías psicológicas cuestionan la visión puramente biológica de la mente. Los asilos no desaparecen. Pero la conversación cambia. Ya no se habla solo de disciplina y control. Se habla de trauma. De experiencia. De conflicto interno. Él observa estos cambios desde la distancia. Sabe que su testimonio fue pequeño. Pero también sabe que fue parte de un momento de transición. El descubrimiento del cuaderno. Años más tarde, tras su muerte tranquila y discreta, el cuaderno reaparece. Un familiar, limpiando el ático, encuentra el volumen cubierto de polvo. Lo abre. Lee sobre hidroterapia. Sobre correspondencia retenida. Sobre inspecciones y reformas. El documento ya no es peligroso. Es histórico. En una época donde el debate sobre salud mental continúa, esas páginas ofrecen algo invaluable. Perspectiva directa. El archivo. El cuaderno termina en un archivo local. Entre registros del siglo XIX, informes médicos y periódicos antiguos. Investigadores lo consultan décadas después para comprender mejor la vida cotidiana en los asilos victorianos. Descubren que no todo fue brutalidad sistemática. Ni tampoco todo fue benevolencia ilustrada. Fue una mezcla compleja de avance científico, limitaciones sociales y errores humanos. Y en esa mezcla, la voz del paciente adquiere valor excepcional. El símbolo reinterpretado. La cuchara aparece una última vez. No como objeto de encierro, sino como símbolo académico en una exposición sobre historia de la psiquiatría. El reflejo distorsionado ahora se interpreta como metáfora de cómo la sociedad veía la mente en 1887. Deformada, temida, mal comprendida, pero también en proceso de clarificación. La identidad que alguna vez estuvo fragmentada ahora forma parte de un relato más amplio. La reflexión final. ¿Qué significa haber sido paciente psiquiátrico en 1887 en el Reino Unido? Significaba vivir bajo diagnóstico ambiguo. Significaba depender de estructuras administrativas rígidas. Significaba estar sujeto a tratamientos que hoy serían cuestionados. Pero también significaba estar en una era de transición. La historia no es blanco y negro. Es evolución. Él no fue héroe clásico. No fue revolucionario radical. Fue algo más silencioso. Un observador que decidió no callar. Y gracias a voces como la suya, el debate sobre salud mental avanzó lentamente hacia modelos más humanos. El eco contemporáneo. Hoy, más de un siglo después, los sistemas de salud mental siguen enfrentando desafíos. La historia de un paciente en 1887 no es solo relato antiguo. Es recordatorio. Recordatorio de que el poder institucional debe ser supervisado. De que el diagnóstico debe ser revisado con humanidad. De que la voz del paciente importa. El eco de aquellos muros todavía resuena. Pero ya no es silencio. Es conversación. El hombre que despertó en un manicomio victoriano no cambió el mundo de golpe. Pero cambió algo fundamental. Se negó a dejar que su identidad fuera reducida a una etiqueta. Sobrevivió al sistema. Lo observó. Lo narró. Y en esa narración dejó un legado invisible que cruzó siglos. Porque a veces, la mayor transformación no ocurre en los muros que caen, sino en las voces que finalmente se atreven a hablar.